Buenas tardes. Buenas, Liz. Hola, hola a todos. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Vamos a continuar con el ejercicio de ayer y ya vamos a empezar a hacerle modificaciones. La primera modificación que vamos a realizar es eliminar esta parte de acá del menú y utilizar la cantidad de piezas fabricadas para determinar en cuál de los tres escenarios pues cae esta persona. Así que vamos a quitar esto de la opción y nos vamos a quedar únicamente con la lectura del número de piezas fabricadas. Así que vamos a utilizar ese dato para evaluar las tres situaciones que tenemos aquí, en donde la primera dice si el obrero fabrica más piezas que el estándar. El estándar es de 80 piezas. Así que mi expresión lógica ya no sería esta opción igual a 1. Ya el usuario no va a elegir en cuál de los escenarios está el obrero, sino que es el código el que va a evaluar la situación. Entonces vamos a utilizar las piezas. Nuestro primer escenario dice más del estándar, o sea, más de 80 piezas. Así, las piezas son mayor a 80. ¿Qué pasa si las piezas son mayores a 80? Que va a haber un excedente. O sea, el proceso no cambia porque estamos evaluando las mismas tres situaciones, pero ya lo estamos haciendo con una variable diferente. Así que si las piezas son mayores a 80, el excedente es de las piezas fabricadas menos 80, cuánto le vamos a pagar por el excedente y de ahí determinamos el pago total. Ahí está el primer escenario, si hay un excedente. El segundo escenario, si el obrero fabrica menos del estándar solicitado, o sea, menos de 80. Quitamos esta condición y vamos a utilizar la variable de piezas. Es decir, las piezas, aquí está si es menos del estándar, o sea, menos de las 80. Bien, el proceso es el mismo. Como no llegó al estándar, va a haber un faltante. Vamos a después calcular cuánto se le va a deducir y después el pago total. Entonces tenemos mayor de 80, menor de 80. Si no cae ninguna de las anteriores, bien, sino que son las 80 exactas. Entonces, esto va a ser falso, porque 80 no es mayor que 80. Se va al si no y evalúa esto de acá, que también va a ser falso, porque 80 no es menor que 80. Así que va a venir acá. Y aquí, vamos a poner un comentario. Y vamos a decir, si fabricó más de 80 piezas. Y acá, si fabricó menos de 80 piezas. Ahí tenemos los tres escenarios. En el inciso A era si fabricó más de las 80. En el inciso B, si fabricó menos de las 80. Y en el inciso C, si fabricó exactamente las 80 piezas. O sea, así lo hubiéramos hecho si hubiéramos utilizado la variable de piezas para evaluar. Revisen, por favor.
¿Alguna consulta con esta modificación que hicimos? No, Lick. Ok, está entrando varias gente ahorita. Entonces vamos a darles oportunidad de que lean la modificación que estamos haciendo. Bien. Lo que hicimos acá fue sustituir, o sea, mejor dicho, fue eliminar. Eliminamos aquella variable de opción, porque en el examen nos especificaba que teníamos que hacer un menú de opciones y elegir en cuál de esas opciones pues estaba el empleado. Ya no lo vamos a hacer así. Quitamos el menú y ahora en el código, sin necesidad de intervención del usuario, más que el ingreso de las piezas fabricadas, vamos nosotros en el código a decidir en cuál de las tres situaciones está el obrero cuyo sueldo estamos procesando en ese momento. ¿Qué hicimos? Utilizar la variable piezas. Entonces, en el primer escenario, nosotros tenemos que fabricó más del estándar. El estándar son 80 piezas. Así que utilizamos la variable piezas y la comparamos contra el estándar. Si piezas es mayor a 80, no modificamos nada del proceso. Esto es exactamente lo mismo que hicimos ayer. Bien. Vimos cuántas piezas son de excedente, calculamos el pago del excedente y después el pago total. Ahora, nos quedan dos situaciones por evaluar, que es si no llegó al estándar de 80 y el otro, si fabricó exactamente las 80 piezas. Por eso vamos a anidar. Si no, si piezas menor a 80 no llegó al estándar, el proceso no se vio alterado. Determinamos cuántas piezas hacen falta para llegar al estándar, cuánto es lo que se le va a deducir y después el pago que se le va a dar. Ahora, si no cayó en ninguna de las anteriores, o sea, no hay excedente, no hay faltante, es porque fabricó exactamente las 80 piezas. Y en ese caso va a caer acá, en el si no de la segunda condición. Y por lo tanto, le pagamos todas las piezas que fabricó, o sea, las 80 por 50 lempiras. Esa fue la modificación que hicimos. Ahora, vamos a seguir modificando nuestro código. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajarlo con ciclos de repetición. Bueno, acá en nuestros comandos tenemos varios ciclos. Mientras, repetir, y el otro es el para. Vamos a utilizar el ciclo mientras. Si yo lo selecciono desde acá, que ya lo seleccioné, ustedes fíjense que me pone la estructura del ciclo mientras. ¿De acuerdo? El asunto es que el proceso, obviamente, como yo ya lo tengo escrito, no lo va a colocar automáticamente dentro del ciclo. Vamos a ponerlo antes. Bien. ¿Qué es lo que yo quiero o pretendo con esto? Bueno, en primer lugar vamos a ejecutarlo para que ustedes vean la diferencia que hay entre tener un pseudocódigo así que solo procesa una sola transacción y después vamos a ejecutarlo incluyendo el ciclo para que vean cómo es procesar varias transacciones al mismo tiempo. Entonces, ingresa el número de piezas fabricadas. Digamos que fabricó 67 piezas. El pago total por las piezas fabricadas y ahí me da la cantidad y fíjese que dice ejecución finalizada. ¿Qué significa? Que ya se terminó de ejecutar el pseudocódigo, ya no hay nada más que hacer acá. Entonces solo pude procesar el sueldo de un obrero. Ahora, asumamos que yo quiero procesar el sueldo de varios obreros. Digamos 5 obreros. Entonces, ¿qué va a pasar? Para cada uno de estos obreros,
voy a ejecutar la misma serie de acciones que inicia con preguntar cuántas piezas fabricó ese obrero. Y después voy a entrar a la estructura condicional que va a evaluar en cuál de los 3 diferentes escenarios de pago se encuentra esta persona. Y por último, voy a imprimir el pago que se le va a dar a esta persona. Entonces, todo este proceso tiene que hacerse para cada uno de los obreros. Son 5. Quiero procesar 5 transacciones. Así que voy a incluir esto que yo tengo aquí sombreado, este bloque de acciones, dentro de un ciclo de repetición, del ciclo mientras. Voy a seleccionarlo. Puse el cursor ahí para que me ponga la estructura en ese punto, en la línea 6. Y voy a seleccionar la estructura. Como les decía, obviamente no me puede colocar automáticamente todo el bloque porque ya está escrito. Aquí donde dice secuencia de acciones. Entonces, lo que voy a hacer es quitar lo que no ocupo, que sería secuencia de acciones, y el fin mientras lo voy a pasar al final del ciclo. Bien. Después vamos a poner el fin mientras. Ahorita vamos a analizar. ¿Qué necesitamos para nuestro ciclo de repetición? Bueno, necesitamos una variable de control que vaya controlando la cantidad, el número de iteraciones de este ciclo. Si son 5 iteraciones, porque son 5 transacciones, el ciclo tiene que repetirse 5 veces. Voy a definir una variable de control y le voy a llamar contador, que va a ser de tipo entero. ¿Bien? Entonces, aquí lo que hice fue declarar la variable de control del ciclo. La otra cosa que voy a hacer es darle un valor inicial a esa variable. Entonces, contador es igual a 1. Entonces, aquí, ¿qué hice? Dar valor inicial a la variable de control antes de entrar al ciclo. Lo siguiente. Aquí está el ciclo ya. Desarrollar la expresión lógica que me va a servir para controlar el ciclo. Te voy a utilizar mi variable de control y también voy a utilizar el dato de cuántas iteraciones debo de realizar. Y con esto voy a construir mi expresión lógica. De variable de control, contador. ¿Cuántas veces se va a repetir el ciclo? 5. Ahora, ¿qué operador de comparación voy a colocar aquí, en este punto? Si contador tiene valor de 1 y tiene que procesar 5 transacciones, pues contador 1 es un valor válido porque es la primera transacción. Contador 2 es un valor válido porque es la segunda, etcétera, etcétera. Digamos, contador 5 todavía es un valor válido porque es la quinta transacción. Pero ya cuando contador tenga un valor de 6, ya no va a ser un valor válido porque ya pasa de las 5 transacciones que necesito procesar. Les voy a decir, mientras contador sea menor o igual a 5, hacer. Ahí está. ¿Qué voy a hacer dentro del ciclo? Ya hemos dicho, voy a hacer la lectura del número de piezas, voy a evaluar en qué situación cae y voy a escribir el resultado. Por lo tanto, el fin mientras, el final de mi ciclo, lo voy a colocar en este punto. Aquí está, fin mientras. ¿Ven? Y el mientras comienza ahí. Vamos a tabular para visualmente apreciar mejor qué es lo que está dentro del ciclo. Esto de tabular es una buena práctica de programación, porque si yo vengo y pongo todo en el mismo margen,
Después es más difícil entender qué instrucciones están dentro de qué otras instrucciones. Entonces acá, este fin sí, por ejemplo, le corresponde a este fin sí le corresponde al primero de acá. Salgo de la condicional, imprimo resultados y me encuentro con fin mientras. Y esto es lo que yo tengo en mi ciclo de repetición. Voy a probarlo, a ver si está correcto. Y voy a poner ingreso el número de piezas fabricadas para el obrero. Voy a ir indicando qué número de obrero, el número 1, el número 2, para el obrero número. Así que voy a imprimir el valor de la variable contador. De esta forma, yo voy viendo cómo el valor de esta variable contador se va modificando con cada iteración del ciclo. Ahí está. Bueno, entonces dice, ingrese el número de piezas fabricadas para el obrero número 1. Aquí está, ingrese el número de piezas fabricadas para el obrero número. ¿Sí? ¿Y ese 1 de dónde sale? Es el valor que tiene contador en este momento. Entonces, bueno, el primero fabricó 89 piezas. Dice, el pago total por las piezas fabricadas es de 4.630 para el obrero número 1. Miren que no me da ejecución finalizada. O sea, sigo en la ejecución de mi pseudocódigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Acabo de entrar a una segunda iteración del ciclo. ¿Por qué? Porque aquí, en este de acá, yo leí los datos del primer obrero. Ahora me vuelve a hacer exactamente la misma pregunta. Ingresa el número de piezas fabricadas. La segunda vez. Pero se entiende que estos datos son del segundo obrero. Es una segunda transacción. Pero aquí hay un problemita. Me sigue diciendo que es el obrero 1, pero es la segunda lectura y me sigue diciendo que es el obrero 1. ¿Qué pasará? Digamos que este fabricó 68. Ahí está el sueldo, 3.340 para el segundo obrero. Aquí, este dato es la tercera vez que me dice que ingresa el número de piezas. Es la tercera transacción. Un tercer obrero. Pero me sigue diciendo 1. O sea que esta variable contador sigue manteniendo su valor de 1. Bueno, voy a ingresar los datos. 80. Nuevamente, obrero 1, pero ya es la cuarta transacción. Este fabricó 90 piezas. Miren. Nuevamente, obrero número 1, pero ya esta es la quinta, que debería de ser la última transacción, porque yo aquí dije 5, el límite 5. Bueno, este fabricó 100. Me vuelve a hacer la pregunta, ya es la sexta vez. Ok, y son 5 transacciones supuestamente. Bueno, 78, otra vez. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Miren, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Yo definí el límite del ciclo en 5, pero ahorita ya perdí la cuenta de cuántas van. Y siempre me dice que voy por el obrero 1. ¿Qué es lo que está pasando? Algo tengo mal en el ciclo de repetición, que no llega al límite de iteraciones, no puede salirse del ciclo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, me hace falta uno de los elementos para construir el ciclo. Bien, los elementos para construir el ciclo son, tengo yo que identificar cuál va a ser mi variable de control. Y en este caso, declaré una variable nueva. Ahí está. Inicialicé la variable de control antes de entrar al ciclo. Después, con esa variable de control y sabiendo cuántas iteraciones voy a hacer, construyo la condición. Pero me falta un elemento bien importante. Ese elemento es que dentro del ciclo de repetición yo debo de modificar el valor de esta variable. Eso no lo hice. Nada de lo que hay aquí modifica el valor de la variable contador. Por lo tanto, va a permanecer con su valor original de 1. Por eso siempre que me hace la pregunta dice obrero 1, obrero 1. Quedó con su valor inicial. Así que antes de finalizar el ciclo,
Vamos a incrementar el valor de esa variable. Ahí. Contador es igual a contador más 1. ¿Para qué? Para que entre con un valor de 1, procese los datos para el primer obrero, después incrementa, le suma más 1 a esa variable, que serían 2, llega a fin mientras, regresa aquí al mientras y evalúa, pero ya evalúa con un valor nuevo, que sería 2. 2 menor o igual a 5, verdadero. Entonces va a entrar nuevamente acá y ya va a procesar una segunda transacción. Y así sucesivamente. Revisemos. Ejecutémoslo nuevamente. Bien. Dice, ingresa el número de piezas fabricadas para el obrero número 1. Bueno. Y ahí puse su sueldo y después me dice, ingrese el número de piezas fabricadas para el obrero número 2. Ah, ya. Pues sí. Ahora contador vale 2. Su valor inicial era de 1. Ahora vale 2. ¿Por qué? Porque antes de regresar a evaluar nuevamente la condición, le sumamos más 1. Estoy en la segunda transacción. Digamos que este fabricó 80. Entonces me da los datos para ese segundo y después me pide que ingrese los datos para el tercer obrero. Este valor de 3 de contador todavía hace verdadera esta condición del mientras. Contador está en 3. 3 es menor o igual a 5. Así que puedo ingresar nuevamente. Este fabricó 56. Aquí está el sueldo del tercer obrero y ahora me pide que ingrese datos para el cuarto. Miren, contador tenía un valor de 3, pero aquí le sumamos 1, 4. Entonces, cuando regresa aquí al mientras, evalúa con valor 4. 4 menor o igual a 5, es cierto. Así que puedo entrar al ciclo de repetición. Este fabricó 88. Ahí está el sueldo del cuarto obrero y me pide que ingrese los datos para el quinto. Fíjense, contador tenía valor 4, pero con esta instrucción de la línea 30, 4 más 1, 5. Que cuando regresa aquí ya evalúa con contador valiendo 5 y 5 es menor o igual a 5, verdadero. Puede entrar a ejecutar la quinta transacción. Vamos que este hizo 50. Mira, estos 2.350 es el pago del quinto obrero. ¿Y qué me dice después? Ejecución finalizada. O sea, ya terminé de ejecutar mi código. Finalizó el ciclo. Finalizó. Ya no me siguió preguntando. Y dice ejecución finalizada porque después de finalizar el ciclo, ¿qué es lo que hay? Fin de algoritmo. No hemos puesto nada más. Esa es la forma en cómo trabaja el pseudocódigo usando el ciclo de repetición. Revisen, por favor. Digo una consulta. Dígame. Mire que yo lo estoy haciendo en mi computadora, ¿va? Ajá. Y hay una que sale pieza mayor que 80. Yo tengo los mismos datos que tiene usted, pero no me sale el mismo resultado. Y puede compartir ahorita pantalla. No, es que estoy con el celular haciendo Zoom y por la Ah, computadora. pero tendríamos que ver cómo tiene planteadas las condiciones y los procesos también. Bueno, es que lo tengo igual, pero cuando hagamos la clase, tal vez lo enseñe por la computadora. Ok, pero revísenlo bien. Algo debe de haber ahí. ¿Alguien más tiene dudas? No, Lick. Entonces, ¿está claro cómo construimos el ciclo? Sí. Vamos a trabajar en algo más. Bien, para
trabajar con contadores y acumuladores. Bueno, digamos que queremos determinar cuántos obreros fabricaron más del estándar. Como ahorita solo estoy procesando sueldo para 5 obreros, pues al final quiero decir, bueno, de estos 5 obreros, digamos 2 fabricaron más de 80 piezas. Lo que hemos hecho acá. ¿Cuántos obreros? Un obrero, 2 obreros, ningún obrero, o sea, 0 obreros. ¿Qué tengo que hacer para determinar esto? ¿Contar o sumar? ¿Qué voy a hacer? ¿Contar o sumar? Fíjense, viene Juan, que es el primer obrero, y fabricó 90 piezas. Fabricó más del estándar. Entonces yo digo, va un obrero que cumple esta situación del inciso 1. El segundo obrero fabricó 80. Pues no lo tomo en cuenta porque yo estoy contando los que están fabricando más del estándar. Viene el tercer obrero y fabrica 82 piezas. 82 es arriba del estándar de 80. Entonces ya van 2 obreros de los 3 que proceso que están fabricando arriba del estándar. ¿Qué estoy haciendo? 1, 2, 3, estoy contando. Bien, entonces voy a utilizar un contador. Bien, en primer lugar, tengo que declarar una variable que voy a utilizar como contador. Vamos a poner aquí. Y le voy a poner como nombre contar mayor estándar. La variable va a ser un contador y se va a llamar contar mayor estándar. Ya declaré la variable que me va a servir para contar esta situación. Lo otro que tengo que hacer es darle un valor inicial. Digo, contar mayor estándar va a ser igual a 0. ¿Bien? Porque todavía no sé si va a existir alguien en esta situación. Dar valor inicial al contador. Y fíjate que la estoy inicializando fuera de ciclo. ¿Sí? Antes de entrar al ciclo. El ciclo comienza acá. Antes inicializo el contador. Lo otro que tengo que hacer es ver dónde voy a incrementar. Si a mí me interesa contar los obreros, cuántos obreros fabricaron más del estándar, pues, ¿dónde me doy cuenta yo que el obrero fabricó más del estándar? Si esta condición se cumple, fabricó más del estándar. Entonces es dentro de esa condicional que yo tengo que incrementar este contador. Digo, contador mayor del estándar es igual. Fíjense en la sintaxis que estoy utilizando para incrementar este contador. El incremento de contador o de acumulador, obligatoriamente el nombre del contador acumulador tiene que estar a ambos lados del símbolo de asignación. Y esto significa el nuevo valor de este contador es igual al valor que ya tiene y a eso le sumo 1. Ahí estoy contando. Ahora, dependiendo, digamos que lo que yo quiero es mostrar resultados finales. Entonces, una vez que salga de ciclo, voy a imprimir lo que yo encontré. Cantidad de obreros que fabricaron más piezas del estándar. E imprimo el valor de este contador. Ahí lo tienen.
¿Será cierto? Entonces, cumplí las reglas para utilizar un contador. Definí el contador. Le di un valor inicial antes de entrar al ciclo y lo incrementé dentro del ciclo de repetición. Probemos. Entonces, este primer obrero fabricó 78 piezas. No lo vamos a contar. El segundo obrero fabricó 90 piezas. Ese sí, fabricó más del estándar. Entonces, va un obrero que fabrica más del estándar. Ahora vamos con el tercer obrero. Fabricó exactamente 80. No lo contamos porque me interesa contar los que fabricaron más del estándar. Entonces, todavía sigo con uno solamente. Solo este ha fabricado más del estándar. Ahora, el obrero número 4, digamos que se fabricó 91. Fabricó arriba del estándar. Miren, ya llevo 1, 2. 2 obreros que fabricaron más del estándar. Y el último, el quinto obrero, fabricó también 80. Entonces, al final, el pago total por las piezas fabricadas de 4,000 es el dato del obrero número 5. Pero esta última línea, cantidad de obreros que fabricaron más piezas del estándar, es lo que yo ya hago después de finalizar el ciclo. Y miren, me está diciendo 2. Y es cierto, aquí está 90 el primero, 91 el segundo. Son 2 obreros que cumplieron con ese requerimiento. Bien, imprimí. ¿Ok? Ahora, si esto yo lo muevo y lo pongo acá, en lugar de imprimir, estoy cambiando, en lugar de imprimir una sola vez, una vez que salga del ciclo, ahorita voy a imprimir dentro del ciclo. ¿En qué cambia esto? Lo que hace mi pseudocódigo. Ejecutemos. Ingresa el número de piezas fabricadas para el obrero número 1. Bueno, este fabricó 70. Entonces no lo tomamos en cuenta. Pero fíjense que ya me está informando. Con la primera transacción, cantidad de obreros que fabricaron más piezas del estándar. 0. Es cierto, porque llevó un obrero y solo fabricó 70, no cumple con este requerimiento. El segundo fabricó 88 piezas. Ese sí está arriba del estándar, me lo debe de contar. Ahí está, miren. Cantidad de obreros que fabricaron más piezas del estándar. 1. Miren, llevo 2 procesados, obrero 1, obrero 2. Pero de esos 2 obreros, solo 1 está arriba del estándar. Ahora vamos con el tercer obrero. Este fabricó las 80 exactas. Llevo 3 obreros fabricados, pero solo uno de ellos ha fabricado más del estándar. El cuarto. Digamos que el cuarto fabricó 100 piezas. Miren, llevo 4 obreros procesados, pero solo 2 han fabricado más del estándar. Y el último, digamos que este fabricó 67. Bien, entonces, sueldo del obrero número 5 y de los 5 procesados, solo 2 fabricaron arriba del estándar. Es la diferencia entre poner la impresión de un contador o acumulador dentro de ciclo a ponerlo fuera de ciclo. Si yo lo pongo dentro de ciclo, voy viendo cómo se va comportando, en este caso, el contador. Me va mostrando los resultados conforme a cada transacción. Pero si yo lo coloco fuera de ciclo, lo que voy a ver es el resultado final. Revisen, por favor.
¿Alguna duda, muchachos? No, Lick. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les estoy enviando foto de los exámenes a su correo, así que revisen. Mañana termino de enviarlos. Mañana continuamos con este mismo programa para seguir trabajando con contadores y acumuladores. Tengan feliz tarde. Lick, ¿puede poner el ejemplo? Solo para saber. Los videos los voy a subir hoy por la tarde. Ok, gracias. Bueno, Gracias, Lick. a la Gracias, orden. Lick. Adiós. Pase feliz tarde. Adiós.